en el 2019, a mitad de año, hicimos unas conferencias. Yo hice una investigación sobre la nueva era, sobre el pasaje a la era de Acuario, y veíamos que todo el siglo XX, ¿no es cierto?, era un gran pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario, y que había habido muchos hitos, muchas fechas, muchas conjunciones planetarias que habían coincidido con grandes cambios de la humanidad. Es decir, el siglo XX cambió la humanidad completamente, ¿no es cierto? Las dos grandes guerras, la revolución rusa, la revolución china, los hechos de los años 60, la década de 60 fue absolutamente acuariana, con una conjunción también de planetario, Urano-Plutón, en la década de 60. En fin, con muchos hitos, con muchas fechas. Y el año 2000, la cuestión de Internet que cambió la humanidad, ¿no es cierto? La computadora individual y la Internet tuvo que ver con la conjunción Urano-Neptuno en Acuario, ¿no es cierto? Y así veíamos que yo dije que en el año 2020 iba a ser otro hito, otro gran hito para el pasaje a la era de Acuario, que según algunas profecías es para mucho más adelante, porque cuando me preguntaban cuándo se pasa para la era de Acuario, cuál es el año, o ya estamos en la era de Acuario, hay muchos astrólogos que dicen que ya estamos en la era de Acuario. Yo les decía, mientras haya cosas viejas, todavía estamos en el pasaje, ¿no es cierto? Y hay cosas viejas, sí, todavía hay, y es el sistema capitalista, los sistemas. Yo creí que el 2020 iba a ser un hito más pero no, ahora veo de que es el gran hito por todo lo que está pasando, de una profundidad, no contundencia insospechada, ¿no es cierto? Yo creo realmente que estamos entrando en el Apocalipsis, que es justamente el final de la era de Piscis, ¿no es cierto? El Apocalipsis es un libro que habla de sucesos del final del mundo, pero ahora sabemos que es el final de un mundo, ¿no es cierto? No del mundo, el final de una era, que es la era que comenzó más o menos con Jesucristo, y sí se está cerrando, y sí estamos entrando en la fase del final, ¿no es cierto? Sería así, lo que está aconteciendo ahora es el comienzo del fin, que puede durar muchos años de desestructuración, ¿no es cierto? Antes que venga la organización completamente nueva. Tendremos a mitad de año los eclipses, va a haber eclipses que van a incluir nuevamente la gran conjunción, y en octubre nuevamente una conjunción perfecta de Saturno, Plutón y Júpiter. No, me había olvidado decir que Júpiter rige el turismo y los intercambios internacionales y el comercio internacional. Y eso ya está en colapso. Fíjense el turismo como casi desaparecido de la faz de la tierra. Es algo así loco, y el turismo es en muchos países la principal industria. España y Cuba, por ejemplo, por decir algunos, el turismo es una de las principales fuentes de España, es de Sagitario, ¿no? Que es el signo de Júpiter, fuentes de ingreso. Así que también está en la jugada la caída de esta actividad, que no creo que se recupere fácilmente. Eso está como clarísimo, que cada vez se cierran más las fronteras, cada vez más las fronteras. Viajar o venir de otros lados, de lejos, ya está siendo un peligro, un estigma, digamos. Se sabe que en las mudanzas de era cambian los paradigmas, y vamos a repasar algunos poquitos paradigmas que están en jaque actualmente para ver cómo eso está en pleno proceso de cambio, de transformación.
Para que la gente entienda bien lo que es un paradigma, pongo un ejemplito bien práctico y gracioso casi, que la construcción de un paradigma, por ejemplo, ahora con el alcohol en gel. El alcohol en gel se ha constituido en un paradigma, es decir, en una idea, en una actitud, en una creencia que se impone como muy importante y no se la puede discutir, digamos, como que es algo que todo el mundo respeta y la tiene como muy importante. ¿No es cierto? Hoy en día el alcohol en gel se ha constituido en un paradigma, aunque sea un ejemplo banal. Por ejemplo, vamos a repasar los principales paradigmas del sistema capitalista que ahora están en jaque. Por ejemplo, el paradigma del crecimiento económico. Es un paradigma que viene de, no sé, pienso que la mitad del siglo XX, cuando las naciones empiezan a recomponerse de la Segunda Guerra, que empiezan a crecer mucho económicamente, y Estados Unidos como el motor del tren internacional impone ese paradigma. Los países que no crecen están en crisis. Esto es un absurdo si lo podemos empezar a revisar. La salud de un país el bienestar de un país es el crecimiento económico. Eso es un paradigma que es falso. Porque, ¿por qué? Un país podría ser perfectamente equilibrado si mantuviese a su población, digamos, satisfecha, sin necesidad de crecer. ¿No es cierto? Cuando el crecimiento se pone como un paradigma, y bueno, se producen los desequilibrios que estamos viendo, ¿no es cierto?, actualmente, que son como un cáncer. El crecimiento es como la enfermedad del cáncer, que crece algo dentro del cuerpo que no tendría que crecer. En la década de 60 yo acompañé unas teorizaciones de un sacerdote católico revolucionario que hablaba que el crecimiento capitalista era un verdadero cáncer. Otro paradigma que está en jaque actualmente, el dinero genera dinero, ¿no es cierto? A partir también de la década de 70 que se deja el patrón oro como sostén de cualquier actividad, como trasfondo de cualquier actividad económica, se lo deja de lado. Nixon es el que lo deja de lado en el año 72 aproximadamente, que, casualidad, se construyen las Torres Gemelas. Entonces viene todo un pensamiento financiero, ¿no es cierto? Esta cosa de dinero genera dinero. Viene la especulación y el juego, ¿no es cierto?, de hacer crecer el dinero sin trabajo o sin bienes, ¿no? El dinero genera dinero. Esto es un paradigma capitalista que es suicida también, porque es una cosa muy fea, muy falsa, y que genera todo lo que está generando. En Argentina lo conocemos con la especulación del dólar, por ejemplo, que unas pocas personas, los especuladores, mantienen a la economía argentina en vilo y provocan la inflación solamente por especulación financiera con el dólar. Eso no puede seguir adelante, es muy, pero muy enfermo, por decirlo así. El trabajo de los 8 horas, trabajar 8 horas, es un paradigma del capitalismo que viene, sí, del siglo XIX con el crecimiento industrial, la creación del proletariado, ¿no es cierto? Y no. Eso es un desequilibrio muy grande, es una parte de la enfermedad de la tierra, ¿no es cierto? Y que imagínense las personas que trabajan no solo 8 horas, sino que van con el transporte de un lado a otro en las grandes ciudades y no trabajan, pierden más o menos 10 horas del día, por lo poco, 10 horas del día trabajando en el sistema
económico, financiero, capitalista. El consumo y la obsolescencia programada, que las cosas se rompen, ese otro paradigma que nació en los años 50 más o menos también, que las cosas viejas ya no sirven y que hay que cambiarlas por cosas nuevas. Es una programación del capitalismo para que se consuma y que se descarte. Eso también está en jaque, es parte de la enfermedad de la Tierra. Hoy en día la tecnología tiene condiciones de hacer cosas que no se rompan nunca, y eso es lo que se debe revisar para el futuro. Otra de los paradigmas es la famosa globalización, como una extensión del antiguo imperialismo que produjo esta cultura internacional, que ya los países no se diferencian unos de otros, se rompen las culturas locales, ¿no es cierto? Y hay que estar conectados con la cultura global, que es masiva y que es, digamos, indiferenciada. Y lo que estamos observando día a día, ¿no es cierto?, que nos está enseñando esta crisis del coronavirus, es que la importancia de lo local, la autosustentación de las comunidades locales, de las economías locales. En la Argentina, en el año 2001, se vino bajo el sistema económico y se perdió justamente el valor del dinero, y se constituyeron trueques y el valor de la producción local, monedas locales. Esto también es un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Es un nuevo paradigma para el futuro, para el futuro. Entonces, lo que podemos decir es que, para cerrar, es que el sistema capitalista está herido de muerte. Eso es una de las cosas que se está viendo, que se le tiene mucho miedo, pero que no hay vuelta. Se está viniendo con una fuerza extraordinaria esta herida de muerte, ¿no es cierto?, del sistema capitalista, y eso es lo que se va a desarrollar durante este año. La crisis económica a nivel global, a nivel planetario, que nos va a llevar a otra cosa que todavía no conocemos, pero que ya la empezamos a entrever. Cuando Saturno y Júpiter pasen juntos en diciembre, en conjunción a Acuario, y ya 2021 ya los tenemos a los dos en Acuario, alejándose de Plutón. Hay que recordar que Plutón es el planeta de la muerte, ¿no es cierto? Así de simple, de la muerte y de la transformación. Por eso todo lo que está pasando es pesado, es duro, es feo. Hoy un periodista no le estaba gustando nada de que se hablara tanto de muerte. Ya se estaba quejando el hombre, muy conocido, ni voy a decir quién es, de que no le estaba gustando nada de que se habla mucho de muerte. Querido, Plutón está en juego. No se le puede cerrar los ojos a lo que se viene.